a Gustavo, estudiante de Medicina Humana de la Universidad Continental de Arequipa, coordinador de investigación del CPA SOCIMEC Arequipa, décimo superior en el periodo 2025-10 y 2025-20, consultor académico para estudiantes de secundaria y preuniversitarios y miembro del Club Alpa Cuyay de la Universidad Continental. Recordarles que después de la sesión se les va a pasar a través del chat de esta llamada un post-test para que vean cuánto es que fue efectiva la sesión y también para que invitarles a que lo llenen, ¿no? A que lo resuelvan. Y bueno, sin más que decir, podemos empezar. Gustavo, a ti la palabra. Buenas noches con todos. Como bien mencionó mi compañero, soy Gustavo Silva y estamos hoy en nuestra segunda sesión. Primeramente, haciendo hincapié a los que son nuevos, a todas las demás personas, que tenemos un canal de YouTube donde podemos encontrar a la sesión número 1, en la cual está la inducción. Ya están todos los conocimientos previos que uno debe tener para este curso. Así que, sin más que decir, comenzaremos con el tema de hoy día, que sería la membrana plasmática. ¿Dónde está? Ya. Primeramente, nosotros para hablar de membrana plasmática tenemos que saber cuáles van a ser su historia. Porque la membrana plasmática no surge de un día para el otro. Este ha sido un proceso de descubrimiento. Y vamos a ver cuál ha sido este proceso. A ver, acá tenemos nuestro contenido, nuestros objetivos, y bueno, un caso de apertura. Y este caso de apertura, más que nada, yo planteo, o bueno, yo trabajo de la siguiente manera. Al principio de todas las sesiones se les va a poner un caso. Puede ser un caso de apertura, un caso teórico o un caso clínico. Es una pregunta abierta que al final de la clase se le da respuesta. Y justamente tiene que ver con los conocimientos que se hace a lo largo de la clase. En este caso, por ejemplo, nos dice que tienes 20 años y una bacteria acaba de entrar a tu cuerpo. Lo primero que encuentras es la membrana plasmática de tus células. Sabemos que la membrana plasmática es lo que rodea a tu célula. Entonces te puedo preguntar, ¿de qué está hecha esa membrana? ¿Es sólida? ¿Es líquida? ¿Tiene huecos? ¿O cómo es que la bacteria entraría dentro de tu célula? 2. ¿Por qué algunas pastillas absorben bien y otras no entran fácil a la célula? ¿Hay algún mecanismo? ¿Hay algún componente? ¿Qué es lo que estaría sucediendo? Y 3. Y es lo que más conecta y se vuelve más interesante de este tema. ¿Por qué necesitas que te hagan pruebas de tipo de sangre antes de una transfusión? Hoy vamos a ver qué tiene que ver los tipos de sangre, la transfusión de sangre con la membrana plasmática. Entonces, hablemos justamente de lo que estamos mencionando, la historia. Para llegar a lo que hoy conocemos como la membrana plasmática, tenemos que saber que esto no fue de un día para el otro, sino fue más o menos unos 77 años de experimentos. Algunos equivocados, algunos no tan equivocados, y algunos bastante brillantes. Por ejemplo, comenzaríamos con Charles E. Overton. ¿Qué sucede? Él era un farmacólogo, que se hizo una pregunta simple. ¿Qué tipo de sustancias entran a células y cuáles no? Y como era farmacólogo, probó con un montón de sustancias. Hablaba probado con cientos de sustancias y llegó a una coincidencia, a un patrón que se repetía en cada una de ellas. Que las sustancias liposolubles, y con sustancias liposolubles nos podemos referir a cosas como el alcohol, el aceite, el éter inclusive, entraban fácilmente en la célula. Pero las que eran hidrosolubles, o sea que podrían ser, por ejemplo, las sales, el azúcar o incluso las proteínas, o bueno, su monómero que sería el aminoácido, no podían. Y llegó a la siguiente conclusión. Si las que se disuelven en grasa pasan y las que se disuelven en agua no pasan, significa que la pavera que cubre mi célula debe estar hecha de grasa. Y sin embargo, esta teoría fue bastante ignorada pese a que tenía una lógica. Y no fue hasta 1897 que Irving Lamure da la primera descripción del comportamiento anfipático de los fosfolípidos. ¿Qué sucede? Y para entrar un poquito en contexto, los fosfolípidos son los ladrillitos que van a formar nuestra membrana plasmática. Como vemos, tienen la formita de acá abajito de esta imagen, de esta bicapa lipídica, que van a tener una cabecita y dos colitas, o bueno, hay unos que también les llaman patitas.
Ahora, ¿qué sucede? Este cuerpito del fosfolípido es anfipático. Va a tener una parte que es polar y una parte que es apolar. O mejor dicho, una parte hilofílica y una parte que le va a tener miedo o rechazo al agua. Entonces, ¿qué sucede? Para tener un poquito más de contexto, la cabeza, que es la polar, mira hacia el agua y las colitas siempre van a estar escondiéndose del agua. Entonces, el experimento que él hizo fue que sacó técnicamente la capita, la membrana de nuestra célula y vio ese comportamiento justamente en el agua. Ahora, solo que lo vio mediante una micela. ¿Qué sucede? ¿Qué es una micela? Se preguntarán. Nosotros, digamos que solo tenemos una capa de fosfolípidos. ¿Qué sucede? Los fosfolípidos, como van a tener las patitas que no se quieren mojar, van a tratar de esconderse. Digamos que hay un grupo de personas y quieren esconder algo. Entonces, ¿dónde van a tratar de poner esa parte que quieren esconder? Dentro de todas las personas. O todas las personas van a rodear a esa patecita que no se quiere mojar o que quieren esconder. Entonces van a formar técnicamente como una bolita. Eso más o menos es lo que nos decía Lamour. Y sin embargo, no fue hasta Göttering y Render que... ¿qué significa? Que hicieron un experimento bastante elegante. Extrajeron todos los lípidos de membrana, todos los lípidos de la capita de esta célula. ¿Con qué fin? Con el fin de medir el área que ocupaba esta monocapa. Se supone que si es solo una envoltura que está rodeando a esta célula, solo debería ser el área de esa célula. Sin embargo, llegaron a una conclusión bastante asombrosa. El área resultante fue 2 veces el área de la superficie de la célula, con lo que comprobaban algo, que la célula tenía 2 capas. De ahí justamente lo que es la bicapa. Y el último hallazgo, el último experimento fue el modelo de mosaico fluido que fue propuesto por Singel y Nicholson. Y esto incluso fue publicado en la revista Science, que es una de las más prestigiosas del mundo, por hecho. Nos decía que es una bicapa lipídica que es fluida y en la que las proteínas flotan, en las que todo se está moviendo. Técnicamente, imaginemos el mar. En el mar podemos encontrar que tal vez hay icebergs que se están moviendo, hay pescados, hay diferentes plantitas, algo así es la superficie de la membrana. Y sin embargo, este modelo fue el más aceptado y es el que hasta en la actualidad sigue vigente. Lo que nosotros tenemos que entender de esto es lo siguiente, que si alguien te dice o te preguntan en tu examen, ¿quién descubre la naturaleza lipídica de la membrana? Overton. ¿Quién te dice que es una monocapa? Langmuir. ¿Quién te dice que ya es una bicapa? Y esta es una pregunta trampa, porque cuando comúnmente tú dices bicapa, sigue el Nicholson, ya que ellos propusieron el modelo. Pero la bicapa comienza desde Göttering y Render. Ahora, nos vamos a centrar justamente en el modelo del mosaico fluido, ya que es el que sigue vigente en la actualidad, es el que justamente usamos en todo lado. Y el modelo mosaico fluido nos dice que hay 3 características bastante importantes, que es fluida, que es un mosaico y que es asimétrica. ¿Qué sucede? ¿Por qué es fluida? Es fluida porque los que habíamos dicho que son estas estructuras no son fijas. ¿Y con qué nos referimos a que no sean fijas? Significa que están moviéndose. Van a tener diferentes movimientos que justamente más adelante vamos a verlos. Van a tener movimiento de rotación, que en su propio eje van a estar girando. Van a tener movimiento de flip-float. ¿Qué significa? Que de una capa pasan a otra capa. Y van a tener el movimiento de difusión lateral. ¿Qué significa el movimiento de difusión lateral? Que se van a estar moviendo de un lado para el otro. Luego vamos a hablar de que es un mosaico. ¿A qué nos referimos que este es un mosaico? Como vemos, acá en esta imagen tenemos a los diferentes fosfolípidos que forman la bicapa y vemos estas estructuras verdes. Estas estructuras verdes son las proteínas. Pero vemos algo, están puestas como sea, no es como que tengan un orden específico, no es como que cada 20 fosfolípidos va a haber una proteína, no. Aparte que también sus formas son muy variadas. Podemos decir que va a haber partes que no van a tener proteínas, partes que van a estar muy concentradas en proteínas. Y por último, podemos hablar que es una
la bicapa es asimétrica. ¿Por qué? Porque van a tener como son dos capas, va a tener la parte de arriba y la parte de abajo. O mejor dicho, la parte extracelular, porque está en el exterior de la célula, y la parte intracelular, porque está en el interior de la célula. Y literalmente casi todas las funciones y casi todo lo que vamos a ver va a suceder en la capa extracelular. Ahora, una vez ya sabido esto, vamos a hablar de qué es lo que compone a nuestra membrana. Porque hemos hablado de fosfolípidos, hemos hablado un poquito de las proteínas, pero ¿qué más es lo que la conforma? Ahora, también tenemos que saber algo, que nuestros fosfolípidos se van a dividir en 4 grandes grupos, y que no todos están en la membrana plasmática. Entonces comencemos con los fosfolípidos. Los fosfolípidos son el componente principal de la membrana, como hemos visto son los ladrillitos, son el que vamos a ver abundantemente en nuestra membranita, y representan el 50% de su masa. Van a tener dos grandes familias, los glicedofosfolípidos y también lo que serían los esfingofosfolípidos. Ahora, ¿qué sucede? Si hablamos nosotros de los glicedofosfolípidos, hablaríamos más que nada de un lípido de señalización. ¿Y a qué nos referimos con esto? Un fosfolípido que va a estar mandando señales. Ahora, una manera fácil de identificar un glicedofosfolípido o imaginártelo es lo siguiente. Imagínate un alfiler. Un alfiler, como bien sabemos, podemos asemejarlo que tiene una agujita y tiene una cabecita. Ahora, imagínate que cada tipo de glicedofosfolípido es como un alfiler, solo que lo único que cambia es el color de su cabecita. Tal vez uno tiene la cabeza roja, otro azul, otro verde, pero su cuerpo y su forma sigue siendo la misma. Y los glicedofosfolípidos, incluso para nombrarlos, sus nombres van a ser bastante parecidos. Por ejemplo, vamos a tener a la fosfatidil-etanolamina. Y la fosfatidil-etanolamina la podemos recordar con la palabra Fe. Fosfatil, la F de fosfatil, y etanolamina, la E. Ahora, este fosfolípido va a tener, justamente como su nombre indica, fosfatidil-etanolamina, va a tener etanolamina. Que bueno, hay unos que también la llaman como la cefalina. Luego, otro de estos glicedofosfolípidos puede ser la fosfatidilserina. Y también su mismo nombre lo indica, fosfatidilserina, que es lo que va a tener la serina. Y otro dato bastante importante de esto es que la fosfatidilserina va a estar en la cara citoplasmática. Y uno se pregunta ahora, ¿qué es la cara citoplasmática? Eso no había escuchado. He escuchado cara extracelular, cara intracelular, pero citoplasmática. ¿Qué sucede? Todo el interior de la célula es un líquido. Es un líquido llamado citoplasma. Entonces, toda la cara que va a estar en el interior de la célula se va a llamar cara citoplasmática, por el hecho de que está en contacto con el citoplasma. Ahora, hay gente que no le va a llamar cara citoplasmática, simplemente le va a decir CIT, o sea, SIT, como si fuera una abreviación técnicamente de citoplasma. Entonces, como va a estar en el interior, lo que sería esta vez lo que estamos hablando de la fosfatidilserina, va a ser negativa, de carga negativa. ¿Y por qué nos va a importar la fosfatidilserina? Porque cuando una célula entra en apoptosis, recordando que la apoptosis es la muerte celular programada, ¿qué sucede? Va a haber unas enzimas bastante agradables, bastante casuales, que se llaman fripasas, que técnicamente van a ver que ha muerto la fosfatidilserina y que van a decir, no quiero que esté en mi célula, la voy a botar. Y estas fripasas van a botar tu fosfatidilserina que estaba en la cara de abajo hacia arriba, como diciendo, no quiero que esté en mi parte, esto ya no me incumbe, adiós. Y una vez que las botan acá afuera, entran en acción los macrófagos. ¿Qué sucede? Los macrófagos van a detectar a la fosfatidilserina muerta y van a decir, no, la fosfatidilserina está muerta, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a comer a toda mi célula. Y más que nada, entonces, esa sería su importancia. Y es bastante curioso porque su importancia
radica en su muerte. Ahora, bueno, siguiendo, luego vamos a tener a la fosfatidilcolina, como su nombre también indica, que es lo que contiene colina. Y también su otro nombre, de cómo llamarlo, sería FC. Todos se van a llamar así. Pues, por ejemplo, la fosfatidilcerina sería FS. Ya bueno, la fosfatidilcolina también en este caso se va a encontrar en la cara no citoplasmática. Si nosotros nos referimos a la cara no citoplasmática, sería la cara exterior, la cara extracelular. Y ya, si la cara que estaba con el citoplasma se llamaba CIT, ¿cómo se llama la cara no citoplasmática? Increíblemente se va a llamar cara no CIT. Y es que de eso se trata, yo creo, que la biología celular no se trata tanto de memorizar, sino de comprender, de buscarle una lógica. Ahora, la fosfatidilcolina nos va a importar bastante por un simple hecho, que es uno de los más abundantes que tiene nuestra membrana. Y por último, podemos hablar del fosfatidil nositol. ¿Qué es lo que va a contener? Nositol. Y este se va a encontrar en la cara citoplasmática, o sea, en el interior. ¿Y cuál va a ser su importancia de este? Es que va a ser el precursor de los segundos mensajeros. Bueno, ahora, luego podemos hablar de los que sería el grupo de los esfingofosfolípidos. Este otro grupo, ¿qué sucede? Va a ser el más importante que vamos a tener de ellos, va a ser la esfingomielina. De hecho, no vamos a estudiar mucho de los esfingofosfolípidos. Lo más importante que debes saber de la esfingomielina es que va a estar en la cara no citoplasmática, o sea, en la cara extracelular. Y no sé si le suena el nombre, esfingomielina. Mielina, ¿de dónde me suena la mielina? Hay un componente que se llama la vaina de mielina. Y justo este componente va a recubrir a los axones de las neuronas. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? En el cerebro, en los impulsos nerviosos. Y bueno, justamente acá tenemos la imagen, pero en resumen, para acordarnos, o porque son varios nombres, tal vez te confundes, solo tienes que acordarte lo siguiente. Esfingomielina y la fosfatilcolina son los únicos que van a estar en la cara externa. Luego, lo que sería fosfatidiletonolamina, fosfatidilcerina, fosfatidilnositol, en la cara interna. Pero como sus nombres son un poquito más complicados, solo acuérdate de los que están en la cara externa. Ahora, a ver. Luego, otro de los componentes de los que vamos a hablar va a ser el colesterol, que justo en la anterior sesión vimos que el colesterol son justamente estas estructuras de acá hojitas que están entre los fosfolípidos. Justo hay una diapositiva dedicada a ello, que está más adelante. También los glicolípidos, que también son conocidos como glucolípidos. ¿Y por qué son conocidos como glucolípidos? Porque van a tener a lo que sería carbohidratos. Y por último vamos a hablar de los poliplenoides, que son derivados del isopreno. El isopreno es un compuesto de 5 carbonos. Y justo esta imagen de acá sería su forma. Y bueno, esto lo van a avanzar en química en salud, cuando avance en la parte de química orgánica, pero nosotros para contar un carbono, o saber de cuántos carbonos es un compuesto, vemos lo siguiente. En cada línea que comience a girar o se contacte con otra, sería un carbono. En este caso tendríamos AK1, AK2, AK3, AK4 y AK5. Y así es como podemos saber que el isopreno es de 5 carbonos. Ahora, bueno, hablemos un poquito más del colesterol. El colesterol, vamos a saber que se encarga de regular y dar fluidez a lo que sería la membrana. Y luego sabemos que es el derivado de el ciclopentano perilofenantleno. Y bueno, se intercala entre los fosfolípidos de abicapa de forma aleatoria. No es como que tampoco tenga cada 20, cada 10. Lo más importante de esto, como hemos dicho, es la fluidez. Y uno se pregunta, ya, este compuesto solo está ahí. ¿Cómo es que actúa? ¿Cómo es que regula la fluidez?
Bueno, recordando la clase pasada, habíamos dicho que funcionaba a temperatura baja y funcionaba a temperatura alta. ¿Qué sucede? El colesterol, cuando está en temperatura baja, tiende a separar a los fosfolípidos, ya que los fosfolípidos recordemos que son ácidos grasos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estos ácidos grasos tienden a juntarse, a compactarse, hacen que la membrana se vuelva rígida, se vuelva dura, y que ya no se mueva tanto. Entonces, ese colesterol va a ser como que un estorbo. Se va a meter entre estos fosfolípidos que se quieren compactar y no va a permitir que se unan. ¿Y qué pasa? Al no permitir que se unan, va a haber diversos bloquecitos que van a estar moviéndose. No se va a volver todo solo una tabla o solo un suelo compacto. ¿Y qué sucede? También va a pasar algo cuando está en temperatura alta. Cuando está en temperatura alta, los ácidos grasos se van a mover libremente. Técnicamente van a estar como bastante líquidos. Sin embargo, el colesterol va a anclarlos, los va a frenar ese movimiento excesivo, disminuyendo así la fluidez. Y hablaríamos ahora de lo que serían los glicolípidos, que como hemos visto solo están en la cara externa. ¿Por qué? Porque en la cara interna, técnicamente imagínate que es como la cáscara de una fruta. Cualquier fruta en la cáscara va a tener tal vez marquitas, tal vez va a tener alguna tipo cicatriz, pero el interior sigue siendo siempre el mismo. Entonces los glicolípidos, bueno, como habíamos dicho, su mismo nombre lo dice, son lípidos que van a contener a una molécula de azúcar, por eso el nombre de glico, de gluco. Y los glicolípidos son componentes o están presentes en lo que se llamaría el glucocáliz. Vamos a tener dentro de ellos, por ejemplo, los cereblócidos. Y su mismo nombre lo dice, cereblócidos, cerebro. Entonces va a estar también relacionado con lo que sería el cerebro, exactamente en las neuronas. Y justamente si hablamos de los cereblócidos, o de uno de los glicolípidos más abundantes en el cerebro, sería la galactoceramida. Entonces, ¿qué significa? La galactosilceramida. Galacto sería su carbohidrato y la ceramida su lípido. Luego, otro grupo de los glicolípidos sería los gangliósidos. Solo que los gangliósidos, ¿qué sucede? Son varios azúcares que están encadenados. A ver, ¿dónde está? Ya, creo que no tengo un diapositivo de eso. Ya. Pero los gangliósidos van a ser varios azúcares que están encadenados. Y si hay varios azúcares, ya no es un carbohidrato nomás, sería un oligosacárido. Entonces, estos van a tener aparte la ceramida también. Ahora, como van a tener varios carbohidratos, esto hace que los gangliósidos sean los glicolípidos más complejos. Y vamos a tener diferentes. Sin embargo, no los vamos a tocar ahorita. Más bien vamos a ver la siguiente diapositiva, movimiento de los fosfolípidos. Como habíamos mencionado, hay 3 movimientos, o bueno, a veces van a haber 4 dependiendo de la fuente o la referencia. Pero si te preguntan, tú siempre solo di que hay 3, difusión lateral, rotación y free float. Ahorita vamos a ver por qué el otro, que es flexión, no lo consideramos del todo un movimiento. Ahora, si hablamos nosotros de difusión lateral, habíamos dicho que el fosfolípido se va a desplazar de un lado al otro. Imagínate que técnicamente la bicapa es como si fuera una piscina de pelotas. Tú estás pasando y ves que las pelotas se van moviendo de un lado a otro. O que son pelotitas que están en una piscina. Pero recordemos que la difusión lateral, como su mismo nombre indica, solo es de un lado al otro, no es de una capa a la otra. Ahora, la difusión lateral es el movimiento más rápido y ocurre millones de veces por segundo. Luego tenemos a la rotación, que significaba que el fosfolípido va a girar sobre su propio eje. Y sería el segundo más rápido. Ahora, hablemos de la flexión. La flexión, ¿por qué no consideramos que es un movimiento de los fosfolípidos?
Porque, ¿qué sucede? En la flexión vemos que los fosfolípidos tienen dos colitas, dos patitas. Comúnmente una patita va a estar totalmente recta y la otra patita va a presentar una curvatura, como si estuvieras doblando la rodilla, algo así. ¿Y la flexión de qué consiste este movimiento? Consiste de que técnicamente el fosfolípido se cansa de tener doblada unas rodillas y la endereza, haciendo que de su otra patita, que estaba ya enderezada, doble la rodilla. Solo que como vemos, esto solo es un movimiento de las patitas del fosfolípido. Es por eso que no es tan considerado como un movimiento. Pero sin embargo, es una sección que las pongo en consideración y sería el tercero más rápido. Y luego vamos a tener el free float. El free float es un movimiento transversal, donde el fosfolípido cruza de una capa a la otra. Pero lo más interesante de este proceso es su tiempo. Es el más lento de todos. Y no me refiero a que si la difusión lateral demoraba segundos, el free float tal vez demora minutos. El free float demora días, demora horas. Eh, y sin embargo, va a haber aceleradores. Por ejemplo, justamente unas enzimas que hace rato mencionamos, que eran las lipasas. ¿Por qué? Porque digamos que si uno de estos fosfolípidos ha muerto y quiere avisarlo, que es el trabajo de las lipasas, para avisarlo. Creo que vamos a luchar poquito. Luxi Jambor Flores, que mi micrófono está prendido. Chicos, sus micrófonos, por favor. Ya. Ya bueno, entonces, aprovechando esta pausa, hasta el momento me han entendido todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Ya. Entonces, como estamos hablando, en el flip float vamos a tener la función de la flipasa. Ya. A ver, vamos entonces acá. Como habíamos dicho, la flipasa técnicamente es un agente que justo cuando hablamos de lo que sería uno de los fosfolípidos, exactamente la fosfatidilcerina, la fosfatidilcerina va a estar, habíamos dicho que en la capa interna. Cuando se muere, o bueno, cuando la célula está entrando en un estado de apoptosis, que es la muerte celular programada, poco a poco está muriendo su interior. Entonces, la primera en morir va a ser la fosfatidilcerina. Y la flipasa va a decir, ¡ah! Se ha muerto la fosfatidilcerina. Tengo que avisar a todos, todos tienen que saber que la célula está muriendo. Entonces van a acelerar el free float y van a llevar a la fosfatidilcerina hacia la parte de afuera de la célula, hacia la capa externa. Ese va a ser su trabajo. Y es por lo que te digo que es una enzima que acelera el proceso. Porque si se supone que en el free float un fosfolípido se mueve de una capa a otra, demoraba horas y días. Pero si yo quiero avisar que la célula está muriendo, tengo que avisar urgentemente. Entonces tengo que acelerar, entonces te voy a decir, ¿sabes qué? Estás muriendo, ya, yo te llevo rápido para que todos sepan. Y de eso se va a encargar entonces la flipasa. Ya. Y bueno, como hemos mencionado, está ordenado del más rápido al más lento. Siendo que, como habíamos dicho, flip flop más lento, pero sin embargo, las flipasas las van a acelerar. Ahora, como habíamos mencionado, acá también está lo que sería el colesterol, que acá lo vemos una formita un poquito más grande. Y técnicamente acá ya está todo lo que les he explicado. Me había olvidado que estaba esta diapositiva, de hecho. Y bueno, hablemos de algo más. El colesterol, comúnmente nosotros cuando hablamos de colesterol decimos, el colesterol es algo malo, el colesterol no tiene nada bueno. Sin embargo, debemos tomar en cuenta algo. El colesterol es bastante fundamental en nuestra membrana plasmática. Solo que, ¿qué es lo que sucede? Un principio general, todo en exceso es dañino. Es lo mismo que sucede con el colesterol. El colesterol se encarga de dar lo que sería la fluidez, se encarga de que no haya tanto movimiento. Pero si se sigue habiendo más y más colesterol, así que al final no haya ningún movimiento. Es por eso que se dice que en exceso sí sería malo. Ahora, acá como vemos, tenemos a nuestra membrana plasmática.
solo que acá la tenemos con nuestros diversos componentes. Por ejemplo, vemos que acá tenemos a todo lo que serían los fosfolípidos. Luego, vemos que hay unos cabecitas que son de otro color, tal vez moradito, tal vez azulito, tal vez amarillo. Esos serían los glicolípidos. Luego, toda esta estructura que vemos acá afuera, mejor dicho, todo lo que está en la cara externa, sería el glucocálix. Sobre todo destacarían estas estructuras de acá, que serían los glucolípidos. Y nos estamos olvidando de una estructura, la cual serían estas cositas. ¿Qué son estas cositas que en algunas se está atravesando varias veces la capa, en otros solo atraviesa una capita, en otras dos, incluso acá parece como si tuviera un pasaje que conecte ambos? Estas son las proteínas, pero como están en membrana, se llaman proteínas de membrana. Ahora, ¿qué sucede? Si los lípidos dan estructura a la membrana, las proteínas se van a encargar de dar la función de la membrana. Y las proteínas, como hemos visto en la imagen, son bastante variadas también. Y es uno de los otros componentes que vemos en mayoría. Entonces, las proteínas más o menos ocupan entre el 40 al 50% de la masa de toda la membrana. Y bueno, si hablamos de proteínas, debemos saber que hay tipos, miles de tipos, cada uno con un trabajo diferente. Sin embargo, no vamos a estudiar cada una, así que tranquilos con eso. Lo que debemos saber es que sin proteínas, la membrana simplemente sería una pavera, simplemente sería una pared, tal vez con cosas. Las proteínas son las que se encargan de convertirla en un sistema de control sofisticado, un sistema en el que pueden entrar y salir componentes, iones, sustancias. Y bueno, como habíamos dicho, las proteínas hay miles de tipos, sin embargo las podemos clasificar en dos: las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Y de esto hay que buscarle una simple lógica. ¿Qué sucede? Proteínas integrales, su mismo nombre dice integrales, integran. ¿Qué significa? Que van a ser las proteínas que perforan o que pasan por la bicapa o una de las capas de la bicapa. ¿Y qué sucede? Como estas proteínas están pasando la bicapa, como en acá vemos esta proteína integral, o solo pasan una parte, van a tener una unión, una conexión bastante fuerte con la membrana. De tal manera que si tú quieres extraerlas, las quieres sacar, no vas a poder. Bueno, podrías con detergentes. ¿Y por qué podrías con un detergente? Porque un detergente se encarga de desplazar a los lípidos, en este caso los fosfolípidos. Entonces, con un detergente destruías en sí también la bicapa. Ahora, si una proteína integral pasa por ambas capas de nuestra membrana plasmática, recibe un nombre especial, recibe el nombre de transmembrana. Y bueno, otra cosa que debemos saber es que también las proteínas integrales se dividen. Va a haber las de paso simple y va a haber las de multipaso. Las de paso simple, ¿qué significa simple? Que solo van a pasarla una vez a la bicapa. Por ejemplo, acá vemos que la pasa una vez. Sin embargo, va a haber otro tipo que sería las multipaso. ¿Qué son las multipaso? Que van a entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. Como si estuvieran tejiendo en la bicapa. Ahora, vamos a hablar de lo que serían las proteínas periféricas. Como hemos dicho, periféricas. ¿Qué significa periférica? Que está alrededor. Si está alrededor, significa que no atraviesa la bicapa, que no atraviesa nuestra membrana. Un ejemplo de proteína periférica, por ejemplo, vemos acá, esta de acá y esta de acá, que como nos damos cuenta, están arriba de los fosfolípidos, pero no están dentro ninguna partecita de la bicapa. Ahora, ¿qué sucede? Como estas proteínas periféricas no entran en la bicapa y solo se unen a la superficie, van a ser bastante débiles. ¿A qué me refiero con débiles? A que fácilmente se pueden salir de la membrana. Fácilmente pueden entrar y fácilmente se van. Fácilmente se extraen. Ahora, ¿y cómo se pueden extraer? ¿Cómo se pueden salir? Recordemos que la célula va a tener
tanto la parte interna como externa van a ser de medio acuoso. Entonces decimos, medio acuoso, ¿qué cosas en el agua pueden provocar que la proteína se salga? Y serían, por ejemplo, cosas como la sal y como el cambio de pH. Y bueno, luego dice que pueden estar en la cara citoplasmática o extracelular. Pueden estar en cualquiera de las dos. Ahora, hablaríamos de las 6 funciones generales que va a tener nuestra membrana plasmática. ¿Por qué vamos a hablar de funciones? Porque hemos dicho que las proteínas son las que se encargan de dar las funciones. Primero, vamos a hablar de que es una barrera permeable, selectiva. ¿Por qué? Porque la membrana no va a dejar pasar todo. Va a controlar qué entra y qué sale. Porque si dejamos que entrara todo, solo terminaría haciéndose daño. Luego vamos a hablar de que es un soporte físico para actividades enzimáticas. ¿Qué significa? Las enzimas funcionan bien solas. Digamos que es como tú. Tú puedes estudiar bien solo en tu casa, en tu cuarto, pero ¿qué tal si vas a la biblioteca? ¿Qué es lo más probable que pase? Que tú rindas mucho mejor. Entonces lo mismo va a suceder para las enzimas. Las enzimas funcionan bien solitas, pero una vez unidas a la membrana, funcionan muchísimo mejor. Luego va a formar vesículas transportadoras. ¿Qué sucede? La membrana a veces va a crearse pequeños huequitos donde, bueno, esos huequitos los vamos a llamar vesículas. Que digamos, una sustancia se va a poner en la base o en el piso de mi capita. Entonces la membrana dice, yo quiero que esta sustancia entre. Técnicamente va a comenzar a meterse haciendo un huequito y al final la va a encapsular. ¿Y con qué fin la encapsula? La encapsula con el fin de que como va a entrar, mejor dicho, con el fin de que como estaba en un medio coso, íbamos a entrar por las patitas, que no les gusta el agua, no se peguen, no tengan contacto con ellas. Entonces se imagina, se mete dentro de la bicapa y la suelta en el otro lado. Luego se va a encargar de la endocitosis y exocitosis. ¿Qué sucede? Los macrófagos se encargan de comer bacterias. Y al comer las bacterias, sucede diferentes cosas. Por ejemplo, podemos hablar de la pinocitosis, que sería la célula bebé que está en el líquido extracelular en pequeñas vesículas. Lo que más nos importa de esto es que en la endocitosis, las células capturan moléculas específicas. Y obviamente que para capturar estas moléculas específicas deben tener un receptor que diga, esta es la molécula que yo quiero. Y en la exocitosis van a secretar neurotransmisores. Luego, vamos a hablar del reconocimiento celular. ¿Qué sucede? Las proteínas y los carbohidratos que están en la membrana, que ya habíamos dicho que, por ejemplo, están en el glucocáliz, van a permitir que las células se reconozcan entre sí. Van a ser como antenas de señal que van a estar compartiendo una red. Y van a decir, él también es la misma red, es mi compañera. Y esto va a ser bastante esencial. Sobre todo, el reconocimiento es bastante esencial en lo que sería el sistema inmune. ¿Por qué? Si tú no distingues a alguien, si tú no lo reconoces, vas a tratarlo como si fuera un invasor. ¿Y qué sucede cuando hay un invasor en tu cuerpo? Procedes a atacarlo. Y vamos a hablar de lo que sería un receptor celular. ¿Qué sucede? Las proteínas receptoras de membrana van a recibir señales del exterior. Puede ser, por ejemplo, una hormona, puede ser, por ejemplo, un neurotransmisor, o incluso un fármaco que has tomado. Las van a recibir y las van a traducir en una respuesta intracelular. Una respuesta que la van a mandar adentro de la célula, donde justo habíamos hablado anteriormente que había unos segundos mensajeros que se van a encargar de llevar esas señales al interior de la célula. Bueno, ahora hablemos de lo que nos faltaba, que los carbohidratos de membrana, justo el glucocáliz, glicocáliz, y donde están bien los glicolípidos, o también conocidos como glucolípidos. Justo hemos hablado también de los cereblócidos, los gangliósidos. Esta me faltaba ya. Hay dos tipos de moléculas que forman el glucocáliz, como habíamos dicho, los glicolípidos y las glicoproteínas. Los glicolípidos son lípido y carbohidrato, que como ya habíamos visto, cereblócidos, que comúnmente puede ser glucosa o galactosa, más ceramida,
y los gangliósidos, que comúnmente van a ser un oligosacárido y una ceramida. Luego vamos a tener las glicoproteínas, que es proteína más un carbohidrato. Y también pueden tener oligosacáridos, al igual que un glicolípido. Estos oligosacáridos son un poquito más cortos. Y bueno, podemos hablar de glicosaminoglucanos bastante importantes. Por ejemplo, acá tendríamos el ácido hialurónico, que se va a encargar de lubricar articulaciones. Luego podemos hablar del conletín sulfato, que es el que está presente, bueno, su mismo nombre, yo lo digo, conloitín. ¿Con qué tiene que ver? Cartílago. Y aparte de cartílago, ¿qué se puede asemejar al cartílago? Huesos, tendones. Luego, tenemos al delmatán sulfato. Delmatán, ¿de dónde me suena delmatán? Dermis. Dermis, ¿qué es la dermis? Piel. Y luego, hepadán sulfato. Y también es lo curioso, sus nombres comúnmente ya te lo dicen todo. Hepadán, heparina. Y recordemos que la heparina es el anticoagulante. Luego también podemos hablar de queratán sulfato, que lo podemos encontrar más que nada en lo que sería tejido conectivo. Lo más importante de los carbohidratos de membrana van a ser sus funciones. Por ejemplo, vamos a tener una función de protección mecánica y química. ¿Qué sucede? El glucocáliz, como hemos visto, es el exterior de lo que sería nuestra bicapa, de lo que sería nuestra célula. Entonces va a ser la primera línea de defensa que va a tener la célula. Y que si viene, digamos, alguna sustancia, algún compuesto, a gran fuerza que viene a atacar la célula, nuestro glucocáliz va a aguantar ese golpe, lo va a motivar y va a proteger a la membrana. Luego podemos decir que es una carga negativa extracelular, ya que la mayoría de los grupos van a estar cargados negativamente. ¿Y esto de qué sirve? Ya que si hablamos de cargas, esto repele a las que están con carga negativa. Y bueno, también va a traer a cationes. Luego podemos hablar del conocimiento y la adhesión celular. El conocimiento y adhesión celular, ya hemos hablado de eso de antes, pero es que literalmente esta es de las funciones más importantes. Porque como habíamos dicho, las células se reconocen entre sí a través de los glucocálices, que literalmente son las estructuritas que vemos acá. Luego podemos hablar también de que ¿cómo se dice? Aislamiento eléctrico de nodos de Bambier. Ya. ¿Qué sucede? En una neurona mielinizada, que justamente habíamos dicho que eran los que tenían las vainas de mielina, va a haber una parte que se llama los nodos de Bambier, que son los espacios que hay entre la mielina, o sea, esos espacios vacíos que hay, que no sé si han visto una neurona, va a tener como que las vainas de mielina, y va a tener unos espacios que son vacíos, que es como que si fuera solo un hilito. Entonces, ¿qué sucede? Va a ayudar a concentrar los canales iónicos necesarios para esa conducción saltatoria, ya que del impulso nervioso, ya que va a estar saltando entre la mielina. Luego vamos a tener el sistema ABO, que justamente es una de las cosas que vamos a hablar ahorita, que el sistema ABO, ¿a qué le suena? ABO, ¿alguien sabe? ¿Tiene una idea? A ver. ¿Nadie? ABO. Ya bueno, no hay problema, si no se sabe, se está acá para aprender. Nosotros cuando hablamos de los tipos de sangre, hay sangres tipo A, B, O, AB. Esos tipos de sangre, más que nada, vienen justamente de eso, del sistema ABO. En sí serían los antígenos. ¿Qué sucede? En el sistema ABO hablamos de unos carbohidratos que están en el glucocáliz. ¿Pero de qué? De un tipo especial de célula, que sería el eritrocito, ya que justamente estamos hablando de la sangre. Luego podemos hablar de lo que serían las células tumorales. ¿Qué sucede? A veces el glucocáliz puede sufrir modificaciones, alteraciones. En este caso, sabemos que, por ejemplo, el cáncer es una mutación que afecta a las células y hace el crecimiento descontrolado de ellas. Pero al haber una célula cancerosa, significa que toda esa estructura va a estar modificada, incluyendo el glucocáliz. Al estar modificado el glucocáliz, va a perder moléculas de adhesión que debería tener. Y esto va a contribuir a que las células tumorales evadan el sistema inmune y puedan hacer una metástasis.
Luego, también se va a encargar de la unión a toxinas bacterianas y virales, que es el primer paso de muchas infecciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las bacterias, de los virus que atacan a nuestro cuerpo, van a usar a las moléculas del glucocáliz como un punto de entrada a la célula. Porque ya hemos visto que técnicamente el glucocáliz se encarga de reconocer y todo. Pero a veces estos virus, estas bacterias, aparentar ser otras células. Y al aparentar ser otras células, le dan entrada y ¡pum! Comienza la infección. Y por último, otra función sería las glicoproteínas con función enzimática. Algunas enzimas de nuestra membrana comúnmente van a ser glicoproteínas. Por ejemplo, podemos hablar de disacaridasas intestinales, por ejemplo, maltasa, sacarasa, lactasa. Todas estas son glicoproteínas integrales del eritrocito, que se encargan de digerir a los disacáridos antes de que se absorba. Ahora, lo interesante de esto es que en el glucocáliz hemos visto lo siguiente. Sus funciones, a comparación de otras, pueden ser tanto funciones para bien o como para mal. Pero bueno, justo hemos hablado del sistema ABO, y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué sucede? El sistema ABO es la biología de la membrana pura. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de A, de B, de AB, de O, hablamos de que son antígenos. Y un antígeno no es una proteína, ¿no? Por si acaso. Un antígeno es un carbohidrato. En otras palabras, son azúcares que están en el glucocáliz de la membrana del eritrocito. Y es lo que va a determinar tu grupo sanguíneo. O sea, en otras palabras, lo que determina qué tipo de sangre eres es un azúcar que va a tener tu eritrocito. Por ejemplo, el grupo de tipo de sangre A, el eritrocito va a tener N-acetilgalactosamina. ¿Y qué sucede? El sistema inmune del paciente que tiene grupo A va a producir dos tipos de anticuerpos. Bueno, más que nada en sí va a producir el anticuerpo anti-B. ¿Por qué? O bueno, ¿qué es lo que va a hacer un anticuerpo? Un anticuerpo se va a encargar de atacar a eritrocitos. Pero habíamos dicho que estos son carbohidratos. Entonces, hablemos de carbohidratos. ¿Cómo decirlo? Esta célula va a producir un anticuerpo que va a atacar a la galactosa. ¿Y quién tiene galactosa? Galactosa tiene el anticuerpo B. ¿Qué significa entonces? Que el A ataca al B. Y es por eso que el A no puede recibir ni el B ni el AB. No puede recibir el AB por el hecho de que tiene B en sí. Pero sí puede recibir. Es lo curioso. Ahora, si no puede dar a B, ¿a quiénes puede dar? A O y al mismo. Luego podemos hablar de lo que sería el grupo B. En el grupo B, nuestra célula, o bueno, nuestro eritrocito va a tener a la galactosa. ¿Y qué sucede? La galactosa y el N-acetilgalactosamina son como enemigos. Si el A producía anticuerpos anti-B, ¿qué va a producir mi B? Anticuerpos anti-A. Entonces, ¿qué significa? Que no puede dar ni tipo A ni tipo B. Literalmente A y B, como vemos, son totalmente contrarios. Luego vamos a tener el grupo AB, que como hemos visto, A y B, tiene ambos azúcares. Ahora, como tiene ambos azúcares, se van a... ¿Cómo se dice? Tú produces anti-B, tú produces anti-A, se van a ir ambos, técnicamente, haciendo que no produzca anticuerpos. Porque ¿qué pasaría si los produjera? Ya, yo soy una B, produzco A, me voy a matar a mí solo. Y entonces, como no produce anticuerpos, es que el AB va a ser el receptor universal, por el hecho que va a poder recibir sangre de cualquier grupo. Es por eso que, como bien vemos, recibe de todos los tipos de grupo. Sin embargo, al ser un caso especial, solo puede donar a su mismo grupo. Y por último, vamos a tener al grupo O. El grupo O no tiene algún azúcar extra, solo la fase, bueno,
solo la fucosa, que en sí es una base que todos tienen. Y bueno, ahora, ¿qué sucede? Como produce anticuerpos anti-A y anti-B, va a ser un donador universal, porque sus eritrocitos no tienen antígenos que los demás puedan atacar. Como no tiene ninguna azúcar fuera de fucosa, no va a tener alguien a quien las demás células le puedan atacar. Entonces, es por eso que el O lo conocemos como el donador universal. Y bueno, por último, si hablamos de sangre, tenemos que hablar del factor EVH, que es lo que dice si tú eres positivo o eres negativo. Y bueno, cabe decir que el factor EVH sí sería una proteína. Ahora, exactamente podríamos decir que es una proteína de membrana, por ejemplo el antígeno D, que no es un carbohidrato. ¿Y qué más les puedo decir a ver de esto? Ya. Justo hablando de la pregunta inicial que hubo al inicio, bueno, pregunta inicial, redundancia. ¿Qué pasa? Si yo transfundo sangre, digamos, del grupo A un paciente que tiene sangre O, ¿qué va a pasar? Los anticuerpos del grupo A del paciente van a atacar los eritrocitos transfundidos. Y esto puede producir una hemólisis, una falla, incluso un shock. Es por eso que tú debes saber qué tipo de sangre eres y qué tipo de sangre puedes recibir. O es por eso que te revisan qué sangre eres antes de donar o antes de hacer una transfusión. Y bueno, por último, hablemos de lo que serían las uniones celulares. Hemos hablado de la célula, hemos hablado de las membranas celulares. Hablemos por último de las uniones celulares, lo que va a unir una célula con otra célula. Lo que más nos va a importar de esto es que va a haber, sobre todo, 3 tipos de uniones celulares importantes: de oclusión, de anclaje y de comunicación. Las de oclusión son uniones estrechas. En este caso, van a sellar el espacio entre células y van a ser como una pared impermeable. Imagínate que las de oclusión van a ser como si fuera una bolsa hermética, o como si fuera un cierre de alguna casaca. Tú estás cerrando entre ambas y van a cerrar totalmente el espacio, como vemos en esta imagen. Literalmente, yo me acuerdo de una oclusión imaginando un cierre. Luego vamos a tener las de anclaje. Las de anclaje van a conectar el citoesqueleto. ¿Qué significa? Que van a ir más allá del propio tejido. Y bueno, en este caso sería la imagen de acá. Y por último vamos a tener las de comunicación, o también llamadas uniones GATT. ¿Por qué GATT? GATT significaría justo hendidura en inglés. Y van a proporcionar un espacio de unión, de comunicación entre ambas células, de ahí el nombre de comunicación. ¿Qué sucede? Imagínate una habitación que va a tener un hueco entre ambas, un hueco que conecta a otra habitación. Ese hueco es justamente la comunicación, una unión GATT, una unión de hendidura. Y bueno, uniones transitorias, uniones de adhesión celular. ¿Hasta el momento tienen alguna otra duda? ¿O todo está claro? Ya, entonces, por último, hablaremos de lo que sería, bueno, ¿dónde está? Las uniones transitorias y las de adhesión celular. Hemos visto que va a haber tipos de uniones celulares, pero estas uniones celulares son permanentes. Va a haber casos en los que haya uniones celulares que se van a formar solo por un momento. En este caso, por ejemplo, vemos que va a haber una unión transitoria en la cual solo se forma con algún fin y luego otra vez se sale. Ahora, para que haya estas uniones, va a haber 2 tipos de uniones: la unión homofílica y la unión heterofílica. Imagínate que tú vas a tener diversos tipos de células, pero van a tener una conexión, una pieza como si fuera un encaje, como si fuera un enchufe. ¿Qué sucede? Va a haber una célula que va a tener como si fuera la entrada del tomacorrientes, y otro va a ser del mismo enchufe. Entonces van a hacer una conexión, pero como son diferentes, son unas uniones heterofílicas. En cambio, si fueran ambas las mismas partes, digamos que ambos son como bloques de Lego, ambas son iguales y van a conectarse. Entonces van a ser homofílicas por ese hecho, porque son del mismo. Lo que nos va a importar es que
de oclusión, de anclaje de comunicación, la que más vamos a trabajar o vamos a avanzar va a ser las de anclaje, por las que las de anclaje se van a dividir en adherentes, desmosomas, hemidesmosomas, e incluso hay unos que consideran una más. Por ejemplo, justo entre la unión entre células vamos a hablar de la unión de hemidesmosomas y la de desmosomas. Una unión de desmosomas, lo que debes saber, más importante, es que va a ser una unión de anclaje que se une al citoesqueleto de una célula, y este citoesqueleto de la célula se va a unir al de otra. Puede ser entre citoesqueletos o puede ser citoesqueleto con matriz extracelular. Y todas van a depender de la caderina. Ahora, por último, en la caderina, ¿qué sucede? Vamos a hablar de una patología, el pénfido vulgar. ¿Qué sucede en el pénfido vulgar? Los anticuerpos de inmunoglobulina G van a atacar lo que sería la desmogleína. Entonces, ¿qué va a proceder? La desmogleína hace que los desmosomas se separen. Por eso decimos que esta es una unión transitoria, y hace rato hemos dicho que es una unión celular tal cual, porque va a haber un componente que sí puede hacer que esta unión se separe. Y bueno, luego, ¿qué más podemos hablar? Creo que nada más, porque justo ya también sería la hora. Y bueno, técnicamente aquí están las conclusiones. Por último, podríamos hablar de nuestra pregunta inicial para terminarlo. Justo vamos a resolver la pregunta inicial que hicimos al principio. Acá está, el caso de apertura. ¿Qué sucede? Nos decía, ¿de qué está hecha la membrana? ¿Es sólida? ¿Es líquida? ¿Tiene huecos? Nosotros hemos visto que la membrana es una bicapa. No es sólida, no es líquida, simplemente es un cristal más o menos bidimensional, donde los fosfolípidos se mueven de un lado al otro. Ahora, ¿por qué algunas pastillas se absorben bien y otras no entran fácil en la célula? Esto sería porque va a haber moléculas liposolubles y también va a haber las hidrosolubles. Hemos visto que justo ahí va a haber unas que van a tener afinidad por las grasas y otras por las aguas, o el medio aquoso. Es por eso que si nosotros hablamos de la liposolubilidad de un fármaco, va a ser uno de los primeros parámetros que vamos a medir en la farmacología. Y bueno, ¿por qué necesitamos que se hagan pruebas de tipo de sangre antes de hacer una transfusión? Como hemos visto, es más que nada por el sistema ABO, por los carbohidratos. Tienes que ver qué carbohidrato es el que tiene tu eritrocito, para ver si lo va a rechazar, si lo va a atacar, si son compatibles o si no son compatibles. Y bueno, creo que esto sería todo. Aparte también de las conclusiones, acá también están las referencias bibliográficas, el libro de Caveda, el libro que se recomienda, incluso el libro del que yo estoy sacando la mayoría de esta información, sería el libro de Carr, que les va a servir un montón. Y nada más, si tienen alguna duda, no me pueden decirme. Ya se les ha mandado